¿Quién soy yo para ti? Bueno, un estudiante Erasmus. Nadie. ¿Qué pienso de mí mismo? Y si soy tu pariente. ¿Te has preguntado alguna vez cuántos familiares tienes? ¿Y dónde terminan? ¿Y cuál es la probabilidad de que uno de ellos sea un pariente y yo también? Esta es una pregunta interesante. Resolvámoslo. Recuerda este juego. Fue salvajemente popular hace unos 7 años. En ella tenías que conectar los cuadrados para duplicar el número. Tu árbol genealógico también es un juego. Eres tú. No te estamos considerando. Aquí está la primera generación. 2 personas viven aquí, papá y mamá. 4 antepasados viven en la segunda generación. Los padres y madres de vuestros padres y madres. Y en la tercera generación, 8 personas viven al mismo tiempo. Estos son los abuelos de tus padres y así sucesivamente, siempre el doble en cada generación. Parecería que esto puede continuar indefinidamente, pero vamos a ver si esto se puede hacer en realidad con la ayuda de las matemáticas. Aquí están los mismos 16 antepasados en la cuarta generación, 32 en la quinta generación, pero seguimos mirando el árbol en el pasado y vemos que hace solo 29 generaciones, es decir, aproximadamente 1150 años de nuestra era. Sus antepasados ya eran 537 millones. Esto es una vez y media más que la población de la Tierra en ese momento. Luego había alrededor de 340 millones de personas en todo el planeta. Continuamos hasta la cuadragésima generación usando nuestras matemáticas. Vemos que sus antepasados crecieron a más de 1000 millones y al mismo tiempo recordamos que vivieron aproximadamente al mismo tiempo. Y por un segundo, tanta gente no ha vivido en el planeta en toda la historia. Había aproximadamente 100.000 millones de ellos. Pero contamos 1 billón de ancestors por un tiempo hace solo 40 generaciones. Y desde la aparición de nuestra especie han pasado unas 7.000 generaciones. Por lo tanto, en la raíz de su árbol genealógico debería 2 elevado a 7.000 personas. Es simplemente poco realista, esto es absurdo. Y parece que nos equivocamos en alguna parte. La razón de esto es incesto. Aquí está el árbol de la vida si la familia es creada por primos. Los antepasados ya son 2 menos debido al hecho de que los padres comparten un abuelo. Incluso genios como Einstein y Darwin se casaron con primos. Los antropólogos estiman que el 80% de todos los matrimonios en la historia se hicieron entre primos segundos. Pero, ¿por qué la gente dormía conscientemente con sus hermanos y hermanas, tíos y tías? Por supuesto que no lo creerás, yo estaba muy sorprendido, pero todo porque no tenían bicicletas. No se puede caminar lejos de su pueblo, y no todo el mundo puede permitirse un caballo, por lo que hubo matrimonios con familiares. Y una vez más, esto no es una broma. El modelo matemático muestra que los árboles genealógicos de todos los europeos están entretejidos en un matorral salido alrededor del año 1000 de Cristo. Eso es hace aproximadamente 30 generaciones. Y una manera de encontrar a nuestro padre y a nuestra madre, nuestro Adán y Eva. Pero para encontrarlos es necesario mirar no a los genes, sino a algo más permanente.
ejemplo, ¿sabías que en cada una de nuestras células, además de la cadena de ADN, hay otro ADN que es mucho más antiguo que la persona misma? Son mitocondrias. Hace 2.000 millones de años, mucho antes de que los dinosaurios y cualquier organismo complejo en general eran bacterias separadas. Y luego, otro organismo primitivo, desconocido para nosotros, los dejó entrar. Pero no comió y mató, no. Estuvieron de acuerdo en que las mitocondrias harían energía para él, y el nuevo propietario los escondería del entorno peligroso. Así que se establecieron en nuestros antepasados y se establecieron con su maleta de genes. Es como evidencia de nuestro parentesco común. Aquí hay un árbol evolutivo completo o árbol de la vida. También somos parte del árbol. Por ejemplo, aquí está tu ancestro común con un pájaro. Y el pájaro mismo resulta ser una hermana tonta de 139 millones de años. Pero aquí tan lejos esta pariente tienes casi 3.000 millones de hermana fea. Hi. ¿Pero quién es él? ¿El antepasado de todos los seres vivos? ¿Y cómo era? Los científicos lo han apodado Luca, como Last Universal Common Ancestor, el último antepasado común universal. Hay algunos problemas con su retrato. Luca consiste en una sola jaula o incluso en algo más simple ahí, y sus restos simplemente no se conservan. Luca funcionaba con hidrógeno, nitrógeno, de carbono y metales. Todo esto le dio energía. No respiraba oxígeno. A su alrededor había mucho azufre. Y también desarrolló una enzima que protegía su ADN de las altas temperaturas. Usando estas pistas, rastreamos el lugar donde vivía Luca y de donde provenía toda la línea de sangre de todos los seres vivos del planeta. ¿Listo para averiguarlo? Respiraderos hidrotérmicos. Puede que estés en contra de la teoría de Darwin, pero las matemáticas seguramente te probarán que independientemente de la raza, el color, la piel, todos tenemos al menos un ancestro común a una distancia de hace 3.500 años. Bombea tu cerebro. Adiós.